Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Celia. Buenas noches, ingeniero. Hola, Briana, ¿cómo está? ¿Todo bien? Mal. ¿Qué pasó? Buenas noches. Buenas Ah, noches. Entonces, es que fíjese, Olga, ingeniero, que el día de ayer ya no me dio tiempo de subir mi tarea, que estaba un poquito mal. Entonces no sé si usted me daba la oportunidad de poderla subir hoy y realizar mi examen. no dejen para última hora todo. Ay, sí, viera todo lo que tenemos que hacer. Póngale un mensaje a Nelson, dígale que platicó conmigo, por favor. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar, bueno, estábamos hasta el último día. Habíamos visto la metodología de lo que era la metodología de costo-beneficio. Entonces ahí el interés estaba principalmente en ver las utilidades y nosotros comparamos todo contra la trema y teníamos eh, el BAN que debe de ser mayor o igual que cero, la TIR que debe de ser mayor o igual que la trema y la relación ingreso-costo que debería de ser mayor o igual que uno. Tenemos que cuando nosotros venimos y trabajamos estos indicadores, cuando es un solo proyecto, todos los indicadores van en la misma línea. O sea, si el BAN indica que el proyecto es adecuado, pues lo mismo va a indicar la TIR y lo mismo va a indicar la relación ingreso-costo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo más de un proyecto, em, entonces vamos a tener una situación en donde voy a mostrar por acá. Si yo tengo un proyecto donde aquí tengo calculado el BAN y aquí tengo calculada la tasa, eh, entonces, si yo veo un proyecto A, por ejemplo, y lo comparo contra un proyecto B que tiene este comportamiento, si la tasa va aumentando aquí, en donde, digamos, el BAN es cero acá, ahí tengo yo la tierra. En este caso, si este sería el proyecto B, este de acá, la TIR de B es mayor que A. Pero ¿qué pasa con el BAN? Con el BAN yo voy teniendo un fenómeno acá en donde mientras la trema llega hasta aquí, eh, tenemos que A es mayor que B hasta este punto. Y de este punto en adelante, nosotros tenemos que B es mayor que A.
Ahora, al comparar los proyectos, entonces tenemos esta situación y, y entonces hay una contradicción, ¿no? Eh, si nosotros comparamos entonces la TIR contra el MAN, nos podría llevar a resultados contradictorios. Eh, Esto puede ocurrir cuando evaluamos más de un proyecto y necesitamos jerarquizarlos, o sea, priorizarlos, ordenarlos. Y si los proyectos son mutuamente excluyentes, quiere decir que no se, o se realiza uno o se realiza otro, no se pueden realizar dos veces el mismo proyecto. Y si tengo restricciones de capital para implementarlos, entonces el mejor indicador para priorizar proyectos es el BAN. Por favor, quiero que tomen en cuenta esto. Los otros indicadores pueden ser contradictorios, como ya vimos. Y entonces, a la hora de priorizarlos, de ordenarlos, lo más adecuado es que los ordenemos o los prioricemos de acuerdo al BAN. Por favor, tomen en cuenta esto porque el BAN tiene un valor neto, digamos, de las utilidades que yo podría tener. Ahora, para que los proyectos sean comparables, tienen que ser evaluados durante un horizonte de tiempo igual. O sea, tengo que evaluarlos bajo una misma vida útil. Eh, Vamos a ver un ejemplo con una cantidad genérica de 1.000 quetzales. Imagínense ustedes que esto puede ser 1.000 millones, bueno, pero lo voy a redondear a 1.000. Y yo tengo que invertir en 4 proyectos independientes. Esos 4 proyectos tienen estos flujos de fondo. Tenemos que el proyecto A tiene esta inversión y tiene estas utilidades netas. Y entonces al calcular el BAN, tenemos un 47% y la TIR un 43%. El proyecto B tendría estos valores. Este es el BAN y esta es la TIR. El C tendríamos estos y el D tendríamos estos valores. Voy a construir esto en un Excel. Por favor, si abren ahí una hojita de Excel, eh, entonces les voy a recomendar. Lo que tenemos para invertir, recuérdense que son 1.000 y vamos a construir esta hoja. Les doy ahí un par de minutos si quieren hacerlo. Este es el proyecto A, el B, el C, el D. Y esta es la inversión y estos serían sus utilidades.
Bien, me comentan cuando ya lo tengamos. ¿En dónde dijo que estaba el Excel? Disculpe. Ese tiene que armarlo ustedes. Lo Ah, vamos a... nosotros lo armamos ahorita. Ah, va, ahorita lo hacemos. Gracias. Armemos, no son muchos números. Muy bien, ¿ya lo tienen? Solo un minutito. Ok. Bueno, para calcular el BAN, eh, buscamos la fórmula del BAN. En este caso es una tasa del 10% y en valor uno, recuérdense que el BAN debe ir del año uno en adelante. Tenemos ahí. Y ya que lo tenemos calculado, le sumamos el año cero. Y ahí tendríamos el BAN. ¿Puedes repetir, perdón, en qué? Sí, esto es lo que hemos calculado en estos días. La fórmula del BAN. eh, buscamos la fórmula del BAN en financieras. Colocamos la tasa. Ahí es 10%. Y en valor uno colocamos del año, las utilidades del año uno en adelante. Y ya cuando lo tenemos hecho, ahí está el BAN del año cero en adelante, le sumamos el año cero. ¿Ok? Y la TIR, pues buscamos la fórmula de la TIR y colocamos los valores desde el año cero en adelante. Y ahí está la TIR. Luego lo copiamos para el resto, ya teniendo las fórmulas, y ahí tendríamos los de todos los valores. Me indican si lo calcular. Sí, excelente. Bueno, ahora, aquí es donde van las contradicciones. Para el B yo voy a agregarle decimales acá para tener los decimales. Y para el D, para ver. Ok, ahí estamos. Bueno, mire, ¿cuál es el mejor proyecto? De acuerdo al BAN, el mejor proyecto sería este. Pero entra en contradicción porque de acuerdo a la TIR sería este. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el mejor proyecto de los cuatro? ¿Qué me contesta? ¿Cuál de los cuatro es el mejor proyecto? El D. El D. D. Debemos de usar el criterio del BAN.
El TIR, como les he dicho, es un indicador muy engañoso. Pero si ordenamos de acuerdo al BAN, el orden acá quedaría como el proyecto D, en segundo lugar el B, en tercer lugar eh, quedaría la A y en cuarto lugar quedaría el C. Ese sería el orden, ¿no? A la hora de priorizarlos. De acuerdo a la tierra, tendríamos acá el mejor proyecto es el A, el segundo proyecto es el B, el siguiente sería el D y de último el C. Ese sería. Entonces la priorización, el ordenamiento de los proyectos del mejor al peor sería D, B, A, C y la TIR A, B, D y C. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos nosotros un total de 1000 para invertir. Y entonces yo puedo tener estas combinaciones. A, B, C, D, C, D, B, C y A, D. Porque como tengo 1000, si yo invierto en A más B más C, entonces, perdón, un segundito. Muy bien, entonces ahí yo tengo los 1000 de inversión, ¿verdad? Me gasto los 1000. Con C y D yo tendría 400 más 600 también invertiría 1000. Con B y C yo invertiría 500 más 400 invierto 1000. Ya no me alcanza para otro proyecto. Y si invierto en A y D, tendría A más D. Yo invertiría ahí 700 y ya no tendría para más. Ahora, ¿cuánto sería la suma de los van de A más B más C? Yo tengo 166,77. Luego, si sumo C más D, tengo 128 días. B más C, tendríamos 120,66. Y A más D tendría 141,32. Entonces, en su orden, la mejor combinación sería ABC, la segunda mejor sería AD, la tercera sería CD y la cuarta sería ABC. Digamos que estas son las decisiones que nosotros podríamos ir tomando teniendo una cantidad, digamos, de inversión, que en este caso son 1000. Y así es como nosotros podríamos estar realizando una priorización de proyectos. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, perdón, Inge, no sé si me perdí ahí, pero ¿de dónde salió la columna donde dice conjunto? Ah, eso es, usted hace sus combinaciones, dice, bueno, yo tengo 1000, ¿para cuánto me alcanza? Entonces los 1000 me alcanzan
me puede alcanzar para hacer el proyecto ABC, me alcanza para CD. Entonces usted analiza para cuánto le alcanza el dinero, ¿ok? Y puede hacer sus combinaciones para ver cuáles son las mejores. La idea es que a la hora que a usted le toque decidir sobre hacer proyectos, los acumule los van para ver cuál es la mejor combinación de van. Cuando si yo me quiero gastar los 1,000, ¿ok? Digamos, usted no puede hacer A, D y B porque eh, ahí invertiría más de 1,000, ¿verdad? Sí, Brianna. Solo para estar seguro, la inversión en el segundo cuadro es la suma del periodo cero de cada una de las Sí, inversiones. las inversiones son los pedidos ceros. Ah, ok. Ah, esos son las inversiones. Y yo tengo 1,000 para invertir. Bueno, ahora, entonces acá tenemos que el ordenamiento sería de acuerdo al BAN de B, A y C y de acuerdo a la TIR A, B, D y C. Y tenemos que la mejor combinación, como dijimos, es la de A, B y C, que lo vimos ahí en el Excel. La tasa interna de retorno, lo que pasa es que supone que los fondos que genera el proyecto van a ser reinvertidos a la misma tasa de la rentabilidad que el proyecto está teniendo. En cambio, el BAN reinvierte a la trema que le ponemos, o sea, con un límite. Y entonces una empresa que actúa con criterio de racionalidad económica va a estar invirtiendo hasta que su beneficio marginal sea cero. Es decir, hasta que su tasa de rentabilidad sea igual a la tasa de descuento. Así que un proyecto con alta TIR difícilmente redunda en que la inversión de los excedentes por él generados reditúen en otras alternativas de igual tasa de rendimiento. Eh, Según el supuesto de eficiencia económica, la empresa va a estar reinvirtiendo a la tasa de descuento, ya que si hubieran posibilidades de retorno a tasas mayores, ya hubiera invertido en ellas. El BAN entonces proporciona una unidad de medida concreta de la contribución de un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Vuelvo a repetir, el criterio adecuado a utilizar es el criterio del BAN. ¿Queda claro? Sí. Entonces, si los ponen a decidir, tienen que hacerlo utilizando el criterio del BAN. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Todo claro. Bueno, muy bien. Ahora, hasta aquí queda entonces la metodología beneficio-costo, donde las utilidades son muy importantes. Vamos ahora a entrar a ver otra metodología que es la metodología costo-eficiencia.
En la metodología costo-eficiencia, nosotros lo que vamos a buscar es ver qué tan eficiente es un proyecto, asumiendo que la calidad es parecida. Digamos, si preguntamos, ¿quién es más eficiente? ¿El Hospital Roosevelt o el Hospital General? Tendríamos que ver a la luz de si la calidad fuera la misma, que algunos lo cuestionan, tendríamos que verlo a la luz de cuál es más eficiente. Es decir, tendríamos que llegar a chequear cuál es el presupuesto de cada hospital y ver cuántos pacientes atienden a lo largo del tiempo, ¿verdad? Para llegar a determinar cuál de los dos es más eficiente. Es más eficiente el que invierte menos por cada paciente atendido. O sea, el hospital que tenga el paciente más barato, ese va a ser el mejor. Y lo vamos a ver con números pequeños como para poder dimensionar este indicador de costo-eficiencia. Y entonces lo que tenemos acá es que este indicador se va a utilizar para evaluar proyectos de satisfacción de necesidades. La utilidad no interesa mucho y no es posible valorar beneficios, ingresos, pero sí podemos cuantificar el producto y el servicio que damos. Sí, Juan Carlos. Una consulta, ¿los proyectos cuando se comparan tienen que ser similares o prestar el mismo servicio? Sí, deben de ser para compararlos con esta metodología, tienen que estar dando el mismo servicio y con la misma calidad, o sea, asumir la misma calidad, Muy que bien, esto gracias. es a veces un poquito lo complicado, ¿verdad? Pero, digamos, podríamos pensar eh, los, eh, los centros que tiene el IX para atender jubilados, ¿cuántos son? Tres, creo, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos centros tiene el IX para atender jubilados? Sí, creo que Son los son tres. llamados. Creo que son Ajá, tres. 3. Entonces, digamos, la atención a jubilados, nosotros podemos chequear cuál de los tres es más eficiente, ¿verdad? Podríamos hacer una comparación. Ahora, en este caso, los ingresos no, muchas veces no es posible calcularlos o no nos interesa, pero sí podemos cuantificar números. La metodología permite entonces comparar proyectos del mismo tipo y nos va a permitir priorizarlos, suponiendo que no hay diferencia en la calidad de los diferentes proyectos. Em, tenemos que para ver el costo eficiencia nos vamos a referir a un costo unitario, o sea, un costo por unidad. Este costo va a considerar el costo de oportunidad del dinero, o sea, una trema o un interés que se hubiera recibido si en vez de hacer el proyecto el dinero se hubiera colocado en el banco. Y algo muy importante también es determinar el momento en el cual se producen los beneficios. No es lo mismo, eh, digamos, no es lo mismo dar un
servicio hoy que darlo hasta entre unos 5 años. Eh, entonces, el momento en que ocurren los beneficios es bien importante, ¿verdad? Y muchos de ustedes que son doctores, médicos, saben que una atención a tiempo vale mucho más que una atención tardía, que muchas veces, digamos, puede costar hasta la vida, ¿no? Tenemos entonces que para esto hay que escoger una unidad, o pueden ser varias, que expresen de alguna manera la magnitud física de los beneficios del proyecto. O sea, expresarlo en unidades. Por ejemplo, en un hospital el número de pacientes atendidos, el número de operaciones quirúrgicas hechas, estos podrían ser, digamos, en un momento dado, podrían ayudarnos a ver esta metodología del costo-eficiencia. Ahora veamos. Vamos a hacer un cálculo muy simple. Eh, para calcularlo tenemos que dividir el valor presente de los costos dentro del valor presente de las unidades. O sea, traído todo al año cero. Si yo tengo dos proyectos en donde voy a invertir. Tengo una opción A y tengo una opción B. La opción A tiene un costo total de 20 y con ello yo produzco 30 unidades de un producto o un servicio. Y la opción B me cuesta 40 y con esto yo produzco 50 unidades. Si yo divido 20 dentro de 30 del proyecto A, entonces tengo que cada unidad me va a salir a 67 centavos. Mientras que en el proyecto B me cuesta 40 y produzco 50 unidades, entonces el costo por unidad me sale a 80 centavos. ¿Cuál de los dos es más eficiente? ¿A o B? Pues según esto, sin ver el tiempo, es más eficiente A porque me cuesta menos dinero producirlo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? El que tenga el costo más bajo es el más eficiente. Muy bien, ¿alguna pregunta? Pero ¿qué pasa? Aquí no estamos considerando el tiempo. Si esto lo colocamos en el tiempo y tenemos que los costos se dan en el año 2 y el año 5 los 20 y produzco 10 y 20, los 30 ocurren en el año 2, 10 y acá en el año 5 los 20. Manejando una tasa relevante del 20% para este caso, si yo actualizo los 15 del año 2 más los 5 del año 5, los costos van a ser actualizados 12.42. Luego lo vamos a hacer ahí en Excel, ¿no? Y las unidades actualizadas serían
10 más los 20 que están en el año 5 suman 14.98. Entonces, si yo divido 12.42 entre 14.98, me da un costo unitario de 0.83. Si en el proyecto B yo gasto los 40, pero son 20 en el año 0 y 20 en el año 3, tengo 40 acá, y produzco 30 y 20, son 50, pero produzco en el año 0 y en el año 3. Al actualizarlo acá, los 20 y los 20 del año 0 y 3, tendríamos 31.58. Y acá tendríamos los 30 del año 0 más los 20 del año 3, 41.58. Entonces, si divido 31.58 entre 41.58, eh, el costo de eficiencia es 0.76. Entonces veo que ya colocando en el tiempo, el proyecto B es mejor, ¿sí? Y entonces se contradice lo que teníamos acá. Y acá llegamos a que el mejor proyecto, el proyecto más eficiente, es el B. ¿De acuerdo? Hagámoslo en Excel. ¿Podría regresar, Inge, la anterior? Muchas gracias. Ok. Bueno, lo vamos a hacer en Excel. Abramos ahí una hojita de Excel. Eh, Voy a poner los 15 y los 5. Inge, perdón, no se ve su pantalla. Ok, ahorita se las voy a colocar, disculpe. Ahorita se las voy a poner un momentito. Em, entonces lo que les voy a pedir es que, vamos a ver, coloquemos, no sé si ahí ya la ven. Aquí están los años: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 15 y 5, 10 y 20. Y aquí tenemos el proyecto B, 20 y 30 y 20 y 20. ¿Cómo traigo un dinero del año 15 al año 0? Voy a trabajar con el valor actual. La fórmula de valor actual me permite traer del futuro. Entonces le coloco la tasa, 20%. En NPR le coloco el año. Y luego en valor futuro con negativo le pongo el costo. Y ahí tenemos, miren, los 15 del año 2 traídos al año 0 son 10.42. Y luego voy a traer los 10 con la tasa del 20%, del año 2. Ahí lo tendríamos. Eh, Muy bien, esos son los valores. Como lo que está ocurriendo
hacia acá es, en el año 5 es exactamente las mismas celdas. Puedo copiarlo, control C, y solo lo pego acá y ahí tendría los del año 5. Y aquí abajo, eh, digamos, puedo pegar también esto aquí para aquí abajo y hacia acá. Pero aquí debo de ponerle que este es el año 3, ¿verdad? Para que me quede igual. Y ahí están ya los valores actualizados. ¿Qué hago entonces? Sumo lo del año 2 más lo del año 5, igual aquí abajo, el año 2 más el año 5, y luego el indicador resulta de dividir estos dos. Y entonces ahí tengo, miren, el punto 82. Hago lo mismo con estos de abajo, la suma de este más este, ¿verdad? Solo lo copio hacia acá abajo. Y la división de los dos, pues me da el valor. Y entonces ahí veo que el mejor es este, ¿verdad? Este es el mejor. ¿Ok? ¿Lo calcularon? Sí, sí me quedaron. Sí, ok. Bueno, hay una manera más práctica de calcular esto. Lo puedo hacer con el BAN. Entonces voy a calcular aquí el BAN de costos. Voy a insertar y voy a ir al BAN de costos. Le coloco la tasa 20% y voy a colocar los costos indicando desde el año 1 hasta el año 5. Y ya que lo tengo, para poderlo copiar, le sumo el año 0. O sea, calculé el BAN del año 1 al año 5 y le sumo el año 0. Pero ¿qué pasa? Miren, no da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo primero que encuentra Excel asume que es año 1 y lo segundo que es año 2. ¿Cómo lo soluciono? Lo relleno con ceros para indicar que ahí está el año. Y mire, al rellenarlo con ceros, nos da exactamente lo mismo. ¿Verdad? 1243 acá y 1243. Relleno aquí abajo también con ceros para poder aplicar la fórmula del BAN acá. Y entonces, ya que lo tengo, eh, pues entonces ya copio la fórmula hacia acá y hacia acá. Ven que son los mismos números. ¿Ah? Nos da lo mismo ahí que lo que habíamos calculado allá abajo. eh, este con este de acá. Y ahí lo tenemos. Y así es como nosotros podemos calcular este indicador. .
Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, todo claro, doctor. Ya. Muy bien. Ahora, esto nosotros podríamos tener algunas aplicaciones. Una aplicación de esto es cuando nosotros venimos y, por ejemplo, queremos calcular el costo de un servicio público para poner una tarifa. Por ejemplo, hoy en día yo valoro mucho cuando me extienden mi licencia. Tiene un costo más alto que lo que costaba antes, pero le dan la licencia a uno de una manera rapidísima. En una hora tiene uno su licencia. Antes, eh, bueno, cuando yo saqué mis primeras licencias, yo iba a la policía, era un dolor esto, y me daban, después de todos los trámites, me daban una hoja de un permiso para conducir, no era todavía la licencia. Y me decían, regresa en 30 días. A los 30 días regresaba y todavía no estaba la licencia, entonces le ponían un sello ahí para validarlo. eh, y si la hoja ya la tenía uno casi deshecha, imagínense. Para no cansarlos, esto eran 3 o 4 veces que uno tenía que hacerlo. Y al final salía mucho más caro. Entonces, muchas veces el cobrar una tarifa por un servicio, muchas veces es más eficiente que darlo regalado y que después el servicio se deteriore, ¿no? Imaginémonos nosotros que vamos a dar un servicio público. Imaginémonos que vamos a armar una sala de operaciones para cirugías menores y entonces para que esa sala de operaciones funcione, eh, vamos a estimar las tarifas considerando recuperar la inversión, recuperar los costos fijos y variables y el costo de oportunidad del capital, sin lucrar con eso, pero cobrar lo mínimo para que el servicio siga funcionando. Y acá tenemos un ejemplo simple de un proyecto en el que se invierten, eh, vamos a poner acá, es un proyecto a 5 años. Y entonces invertimos 200 en el año cero. Imaginémonos que estos fueran miles, les vamos a quitar los 3 ceros. Entonces tendríamos 200,000 y 150,000. Y tenemos costos operativos de 50 anuales, 50 aquí en cada año. Y dice que podríamos dar 40 atenciones en el primer año, digamos, hablando de operaciones, 40 cirugías, e indica que aumenta 10 cada año. Entonces el primer año 40, subo a 50, a 60, a 70 y a 80 porque voy mejorando como la eficiencia. Esto de acá serían los costos y estos serían las atenciones. Entonces, si lo coloco esto en un cuadro acá y calculamos
los costos actualizados. Esto va a ser igual a 499,80 si usamos una tasa social del 12%. Y las atenciones actualizadas serían 208,17 si actualizo todas estas atenciones. Entonces, al dividir los costos dentro de las atenciones, resulta en 240. Si estos fueran 1,000, cada operación yo debería de poner una tarifa de 2,400. O sea, para que el sistema funcione, yo debería estar cobrando 2,400. Por supuesto que en la iniciativa privada eso se puede ir a unos 10,000, 15,000 quetzales. Pero este sería el costo mínimo de la tarifa para que esto funcione. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta acá? No, no está claro. Em, si lo hacemos en Excel, para hacerlo en el Excel, acá yo voy a poner las inversiones, 200 y 150, los costos operativos, 50, 50, 50, 50. Hacemos la suma. Aquí quedan 200, 500. Aquí 200 porque es 50, 150 más 50. 50, 50, 50. Y las atenciones quedarían acá. 40, 50, 60, 70, 80. Ahora, voy a calcular el BAN de los egresos. Entonces voy a la fórmula del BAN. Le doy a aceptar. Me pide la tasa. Estoy trabajando una tasa del 12%. Y coloco los valores desde el año 1 hasta el año 5. Y ya que lo tengo, le sumo lo del año 0, ¿verdad? Y como es lo mismo abajo, el BAN calculado abajo, y la fórmula es la misma, solo cambian los valores, lo arrastro hacia abajo y ahí tengo el valor de las atenciones. Y entonces para ver la tarifa divido los costos dentro de las atenciones, ¿verdad? Y ahí tengo 2,40 que debería de cobrar 2,400. Esa es una aplicación práctica cuando ustedes quieran cobrar un servicio que se da en una forma pública, digamos. Sí debe de haberla, no debe darse todo regalado, ¿verdad? Debe de tener un costo. Y en todo caso, eh, digamos que yo puedo conseguir subvenciones. La operación cuesta 2,400. Si la persona es muy pobre, yo puedo pedir que alguien financie ese costo o que por lo menos financie un 50%. Doctor, una consulta, ¿qué tasa utilizó ahorita? Punto 2. Punto 12, una tasa 12. social, sí, una tasa social. Ok. Lo hice con punto 12. ¿Logró calcularlo ahí? Sí, es que solo la tasa no vi, Ah, ok. pero ya me salió. Gracias. Ok. ¿Cuánto quedaba el primero? 446, ¿verdad? Sí, ahorita se lo digo. 199.
499.82. 499.82. Y el de abajo, 208.16. Ah, ya vi mi error. Sí, Y esa es la tarifa. ok, gracias. Solo el primero es el que se suma, ¿verdad? El año cero. Sí, sí. Sí, Ok, porque el BAN siempre calcula del año 1 en adelante. sí, No sí, sí. calcula el año cero, entonces hay que sumarse. Sí, ese fue el que se me pasó. Ahí está. Muchas gracias. Y por ejemplo, así como en el de atenciones que no tiene valor, colocamos cero, ¿verdad? Sí, es como que voy a hacer. Si no se coloca nada, asume que ahí está. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Con esto ya pueden realizar la tarea de esta semana, ¿ok? Continuamos con el tema la siguiente semana. Pasen buena noche entonces. Muy bien, gracias, Buenas doctor. noches. Gracias, doctor. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.